La clase pasada lo que estuvimos charlando, viendo, o sobre lo que estuvimos explicando, tenía que ver con eh, un autor en especial, Armand Matelart, algunos trabajos de él y cómo incorporaba eh, lo que él señala que son algunos avances del estructuralismo francés, lo que él llama la semántica estructural, en el análisis que va a empezar a realizar de los mensajes de los medios de comunicación en América Latina, y especialmente en el contexto chileno. Eh, Eso no es menor. Eh, Fíjense, otro autor del que vamos a hablar bastante hoy se llama Ariel Dorfman. Entre los dos publican Para leer el Pato Donald, que alguno de ustedes lo compartió en el grupo. ¿Quién fue que lo hizo? Susana. Susana compartió este, Para leer el Pato Donald. Bueno, este es otro libro de Dorfman, que ya el título es bastante sugerente, se llama Ensayos quemados en Chile. Y entonces él explica en la introducción que bueno, que es una recopilación de artículos que él tenía previsto publicar o que había publicado y que cuando llega la dictadura de Pinochet en 1973, bueno, eh, fueron prohibidos y muchos de esos materiales fueron quemados. Entonces él los recopila y por eso el nombre del libro, Ensayos quemados en Chile. Pero quiero leer una partecita de la introducción, escrita en 1974. Dice Dorfman, eh, yo supe en mi propia persona lo que es ser moldeado por las masas, enseñado y enriquecido por ellas, lo que es ser parte de un movimiento de vanguardia. Yo pude ver en mi propia obra de qué modo el pueblo organizado, luchando por liberarse, en ese periodo hirviente en que se propone factiblemente conquistar el poder, va también organizando, pujando, cambiando al productor cultural, a ese ente que llamamos intelectual, forzándolo a entrar en bendita crisis, comprometiéndolo hasta los huesos en el proceso, haciendo de él un combatiente de su causa. No quiero detenerme mucho en lo que dice, sino en el tono. ¿Sabes? Es un tono de barricada. O sea, él está ubicado claramente en un proceso revolucionario y desde ahí es que explica su producción, sus intervenciones, su trabajo. Entonces, sí, los contextos sociales, históricos, políticos, siempre son necesarios para poder explicar lo que un autor dice, una intervención específica, una investigación puntual, el desarrollo de un concepto, de una teoría. Hay algunos casos en los cuales esto es muchísimo más obvio, más claro, más necesario. El caso que tenemos entre manos, que es el de esos trabajos iniciales en la reflexión sobre los medios de comunicación en América Latina, es muy preciso y eh, muy puntual. O sea, Dorfman o Matelar están ubicados no solamente en América Latina, sino que están ubicados mucho más precisamente en el contexto de un proceso político chileno, puntualmente chileno y puntualmente de un momento. Así que bueno, necesito decir dos o tres cosas de ese momento para poder entenderlas. Eh, bueno, en 1970 llega al poder en elecciones una alianza de izquierda formada por varios partidos marxistas, entre ellos el Partido Comunista eh, y el Partido Socialista de Chile. No recuerdo ahora si también integraba el movimiento de izquierda revolucionario, esa alianza que se llamó Unidad Popular. El candidato a presidente era Salvador Allende. Ganan las elecciones y llegan al poder y plantean un programa de
transición al socialismo, lo que se llamó en ese entonces la Vía Chilena al Socialismo. Era la primera vez que partidos de orientación marxista llegaban al poder en algún país por vía de elecciones, es decir, desde las instituciones de la democracia liberal. No podría decir en este momento si el programa de gobierno de la Unidad Popular fue más o menos radical que el programa de gobierno del chavismo bolivariano. La verdad que no soy historiador, habría que hacer muchas puntualizaciones. Pero lo cierto es que se abre en ese periodo toda una muy intensa discusión político-ideológica y cultural en Chile. Hay un proceso que se pone como objetivo llegar al socialismo a partir de una serie de transformaciones paulatinas y que es cerrado violentamente con un golpe de Estado y con el acceso al poder de un dictador que es Pinochet, dictadura que se va a prolongar en el tiempo muchos años. A diferencia de un proceso como el argentino, que era no tan claro ideológicamente, en el caso de la Unidad Popular hay un lenguaje claramente marxista, hay una apelación claramente clasista, y hay un debate político y cultural público, porque hay pronunciamientos a favor del gobierno y los medios tradicionales chilenos, especialmente el diario El Mercurio, del que ya hablamos, realizan una ofensiva en contra de ese gobierno muy explícita en sus editoriales y en sus noticias, en su cobertura, que después se va a traducir en el apoyo a la dictadura de Pinochet. Bueno, en el contexto de esa discusión política de la cual Dorfman o Matelar son muy conscientes que están ubicados ahí, vieron el lenguaje de Dorfman, ellos van a, tal vez más Dorfman que Matelar como, de alguna forma como que Dorfman lo lleva hacia allí, van a tomar como objeto un tipo de texto particular que es lo que llaman la literatura infantil, y específicamente o mejor dicho, van a analizar distintos tipos de medios y mensajes destinados a los sectores populares y a las clases medias. Dorfman hace una investigación, por ejemplo, sobre una revista que se llama Selecciones del Reader Digest, que era una revista de origen norteamericano, pero que tiene una traducción de mucha tirada en América Latina, revista que incluso compraba mi mamá cuando yo era chico, recuerdo, en la década del 70. Era una revista muy difundida y que tenía, bueno, toda una serie de características que Dorfman analiza como de apoyo a la ideología capitalista. Entre esa serie de análisis hay algunos, posiblemente los más importantes o los más trascendentes, que toman como objeto la literatura o los medios de comunicación de masas orientados al público infantil, a los niños. Las historietas. En una época en la cual la historieta como género era mucho más popular que en la actualidad, había muchas revistas de historietas que no eran las revistas de cómics de la actualidad, que tienen un cariz más de culto, más intelectual, sino que realmente era una literatura muy popular, un medio de comunicación muy popular, con tiradas de decenas o cientos de miles de ejemplares. Y entre ese conjunto había muchas destinadas exclusivamente al público infantil, las más conocidas, por supuesto, las de Disney, el Pato Donald, Mickey y esos personajes que tenían varias revistas que se llamaban Disneylandia y algunas otras, destinadas a los niños de América Latina. Pero hay otra historieta un poco menos conocida, o bastante menos conocida, pero que no por eso ignorada,
a la que Dorfman le dedica un trabajo en particular. El trabajo se llama Ideología y Literatura Infantil. Eh, y nos vamos a centrar primero en ese trabajo, que está publicado inicialmente en los Cuadernos de la Realidad Nacional, la revista del CEREN, donde también se publicó el trabajo de Matelar que ustedes leyeron, y luego reeditado en este libro que les mostré, Ensayos quemados en Chile. Bien. Ese trabajo se centra en un personaje particular que es Babar. Babar es un elefantito y inicialmente es una serie de libros ilustrados que escribe ese señor, Jean de Brunhoff, que creo que era belga o, sí creo que era, sí belga, me parece que era, las escribe en francés, y tienen bastante difusión allá por la década del 30 y del 40, y luego posteriormente se hacen películas y series de televisión. Hay un dibujo animado, las imágenes que estoy mostrando ahora están tomadas de ese dibujo, que se pueden ver todos los capítulos si ustedes lo buscan en YouTube. Bueno, eh, ¿cómo es la historia base de Babar? Babar es un elefantito que nace, por supuesto, en África, en una manada de elefantes. Ahí está con su mamá, pero rápidamente entra en escena un cazador. El cazador mata a la madre de Babar, y Babar, que es un elefantito chiquito, escapa para salvar su vida y llega a la ciudad. En la ciudad nadie le da pelota, así que está triste y solo, hasta que lo adopta una señora que aparece en los cuentitos, en los libros ilustrados, como la anciana señora. ¿No? Me parece que nunca tiene nombre. La anciana señora lo adopta, y una de las primeras cosas que hace es llevarlo a comprar ropa a una gran tienda. Y entonces acá lo vemos a Babar, que ya tiene un trajecito y un moñito y un sombrero. Los libros originales, les dije, son de la década del 30, del siglo XX. Y si ustedes lo notan, hay una cosa importante en la diferencia entre los cuadros anteriores y es que Babar ahora camina en dos patas. Bueno, Babar es educado por la anciana señora y en algún momento recibe la visita de dos de sus primos, que, como vemos, también se han escapado de la selva, pero todavía son salvajes, y eso se notan que están desnudos y andan en cuatro patas. Bueno, los primos se escapan y le explican que está todo mal en ese lugar y que por favor vuelva a solucionar las cosas. Primero, bueno, civilizan a los primos. No se alcanza a ver bien acá, calculo en sus monitores, pero en este autito que maneja Babar, arriba está el primo y ya está vestido con un trajecito de marinero. Y la prima también con un muy coqueto vestidito. Bueno, llegan a África o al bosque. Me parece que en ningún momento se habla de los continentes, aunque la selva llena de elefantes claramente es África. Eh, y justo coincide con que se muere el rey. Y entonces, por supuesto, lo eligen rey a Bávar, que es el elefante civilizado. Bávar emprende grandes proyectos y entre ellos decide construir una ciudad para que vivan los elefantes, para que sea la capital del reino de los elefantes. Y bueno, y arma un gabinete y tiene distintas aventuras. Y como vemos acá, tiene un palacio con una hermosa escalera y sus ministros ya están todos vestidos con ropas europeas y andan en dos patas.
Bueno, ¿qué historia está contando Babar? O sea, ¿de quién está hablando Babar? ¿Alguien sabe quién es la persona que está en esta foto? ¿Alguien podría...? Gandhi, ¿Cómo? Gandhi, ¿Y cómo sabías que era Gandhi? ¿Quién habló? ¿Emanuel? no, yo, Gonzalo, Gonzalo, bien. y Y- porque la cara es parecida a Gandhi, ¿Sí? me lo imaginé ¿Viste? pelado y con lentes. Claro, es Gandhi. Mira qué bien. Yo no lo hubiera sacado, la verdad, te digo. Es Gandhi joven, ¿no? Eh, si lo vemos a Gandhi, o sea, bueno, Gandhi era por supuesto un señor que había nacido en la India, pero ahí está vestido a la europea. Y Gandhi efectivamente era parte de la clase alta india, y la India era una colonia británica, y parte de la política que tenían las potencias coloniales era que los hijos de las élites locales se educaran en la metrópoli. Gandhi, de hecho, estudia en Gran Bretaña y se recibe de abogado. Entonces, el Gandhi joven todavía es un Gandhi occidental. O sea, él eh, reencuentra su identidad cultural más adelante. La va a reencontrar y se va a convertir en el líder y en la figura icónica que todos recordamos. El elefantito bávaro está hablando de este tipo de cosas. Está hablando de la manera en que las potencias europeas se manejaron colonialmente con las zonas del tercer mundo, especialmente de África y de Asia, que ocuparon, y, eh, y por supuesto es una justificación ideológica de esa colonización. Eh, en el léxico político argentino tenemos una palabra que se refiere a esta, o que nace de esta situación, que es la palabra cipayo. Un cipayo es una especie de insulto que le dirigimos a aquel que su pensamiento, sus posiciones políticas no son beneficiosas para el país, sino en realidad son beneficiosas para las potencias extranjeras. Pero los cipayos eran esto originalmente. Creo que es Jauretche el que toma el término y lo utiliza, lo incorpora al léxico político argentino. Pero los cipayos eran un cuerpo del ejército británico que estaba formado por indios en la India. Acá vemos una foto de un cuerpo de cipayos donde hay un par de oficiales blancos en el medio. Es decir, la potencia colonial utilizaba a los propios colonizados como fuerza policial de represión del resto de los habitantes de la colonia. Eh, bueno, el elefantito bávaro habla de esto, o sea, y justifica esto que había sido una práctica habitual. Es decir, la selección de figuras que provenían de las élites locales, su eh, llevarlas, su viaje, no sé, bueno, el hecho de que las llevaban hasta la metrópolis y las educaban, que es lo que le pasa al elefantito. El elefantito sale del bosque y llega a la ciudad. Su conversión en ciudadanos civilizados, simbolizado en el caso del elefantito porque andan en dos patas y, eh, y vestidos, y luego su regreso a la colonia y su conversión en la clase dirigente de esa colonia, una vez que su forma de pensamiento, sus posiciones, su idiosincrasia ya es absolutamente funcional a los intereses de la potencia colonial. Bueno, fíjense este dibujito original de los libros de Babar, que es súper ilustrativo porque acá tenemos a los elefantes que entran en un salón que ha construido Babar, y cuando entran, entran desnudos y a cuatro patas, y cuando salen, salen vestidos en dos patas y con un oficio cada uno.
sea, la civilización llega para ordenar la barbarie y para mejorar. Esa es la justificación ideológica del colonialismo. Bien, entonces, lo que están tratando de señalar Dorfman y también lo va a hacer Matelar, es el hecho de que algo que parece, ¿cómo decirlo? Parece trivial, parece inocente, parece que no tenga un contenido adjudicable a una intención política o ideológica, en realidad, en la estructura de valores que está sosteniendo, lo que hace es justificar profundamente una determinada ideología, una determinada perspectiva, un determinado tipo de interés que es propio de determinados y puntuales países y culturas. O sea, las historietas destinadas a los niños, las historias que se le cuentan a los niños, no son inocentes, sino que están permeadas de la estructura de valores que llamamos habitualmente ideología. O sea, de esto están hablando. Bueno, en esta misma línea, la intervención más importante y discutida que realiza este grupo de intelectuales es este librito para leer al Pato Donald. Digo librito no como una cosa peyorativa, sino porque realmente es breve. Tiene 160 páginas apenas. Para leer al Pato Donald, Comunicación de Masa y Colonialismo, publicado inicialmente en 1971 con una reedición inmediata en 1972. Les dije, el gobierno de Allende va del 70 al 73. Estamos en el medio de la discusión política, ideológica, en el proceso revolucionario chileno, que luego va a ser un proceso trunco. O sea, es una intervención en esa línea. O sea, no. Tal vez luego nos detengamos en algunas críticas que ha tenido este trabajo, especialmente las que le dirigió un muy importante investigador argentino que se llamó Eliseo Verón. Eliseo Verón escribió un texto muy crítico de Para leer el Pato Donald, allá nomás en 1973. Pero bueno, si bien algunas de las cosas que dice Verón tal vez podamos pensar que, o yo pienso que algunas son ciertas, pero lo cierto es que hay que pensar en el tipo de registro. O sea, Matelar y Dorman están interviniendo en una discusión pública. No están haciendo un texto destinado a que lo lean académicos e investigadores de las ciencias sociales. Ellos quieren incidir en un proceso, en una discusión, de la manera más general posible, y de hecho lo consiguen, porque este libro es discutido de manera muy crítica por editoriales que le dedica el mismo diario El Mercurio. Ellos no quieren hacer algo que sea una intervención para un seminario de especialistas, sino que lo que quieren es llevar esta discusión al público más amplio posible. Por supuesto, el costo que uno podría plantear es que el libro termina siendo un poco más, no sé si decir superficial, pero no tan ajustado técnicamente como lo sería si estuviera destinado a un seminario de especialistas. Y esa de alguna manera es la crítica que le realiza Verón, pero bueno, tal vez después podamos comentarla mejor. Bueno, ¿qué dicen acá? Bueno, esto ya lo dijimos de alguna forma, ahora con las palabras de ellos. La literatura infantil es quizás el foco donde mejor se pueden estudiar los disfraces y verdades del hombre contemporáneo porque es donde menos se los piensa encontrar. Bueno, una primer cosa que salta a la vista en las historietas de Disney, no de manera absoluta, porque hay excepciones, pero sí de manera bastante generalizada, es la ausencia de padres. Y la extensión de
de la relación que vincula a las generaciones como una relación tíos-sobrinos y no una relación padres-hijos. En las historietas clásicas hay alguna excepción. El lobo feroz tiene un hijo, Lobito, y después, me parece que es una intervención posterior, Tribilín, Odipio, Goofy, depende de cómo se llama el personaje, tiene también un hijo, pero creo que el hijo aparece bastante después. En las historietas que ellos están analizando, el personaje está, Tribilín, pero me parece que no tiene ningún hijo. Bueno, el pato Donald no tiene hijos, tiene sobrinos. Daisy, que es su novia eterna, no tiene hijas, tiene sobrinas. Mickey no tiene hijos, tiene sobrinos. El pato Donald no tiene un padre, sino que tiene un tío, que es Rico McPato. Y así, hay toda una cosa medio extraña. ¿Por qué, se preguntan Dorfman y Matelar, esta profusión de tíos y sobrinos y esta negación de padres e hijos? Bueno, estas son algunas de las razones que dan. Dicen, de esa manera la autoridad es una autoridad de facto. Por lo menos la autoridad del padre tiene una justificación biológica, dicen ellos, pero la autoridad del tío no la tiene. Es simplemente lo que se da. Me tocó vivir ahí y me tocó quedar sujeto a esa autoridad. De la misma manera que las personas tienen que aceptar quienes le dan las órdenes en la sociedad. Es una autoridad a la cual no es posible negarse, ni aunque sean los que dan la autoridad, por ejemplo, Rico McPato en relación al pato Donald, aunque sea tiránico, despótico y irracional, sin embargo, protestando y todo, el pato Donald va y hace lo que le dice, lo que le manda su tío. Las relaciones son relaciones contractuales, son permanentemente hay negociaciones, hay una búsqueda de beneficio, no hay amor, dicen ellos. Cuando los patitos se rebelan, siempre esa rebelión tiene un carácter conservador, porque lo que busca es restaurar los valores que no fueron cumplidos. Bueno, en fin, hay una explicación, dicen ellos, por la cual no hay padres, sino que hay sobrinos. Bueno, fíjense esta viñeta que está tomada del libro. Por resultado de la aventura, que no sé cuál era, Donald tiene un montón de monedas de oro que tienen su figura, y entonces está chocho y se siente un rey, y los sobrinos le hacen reverencias, no porque lo quieran o lo respeten, sino simplemente porque de esa manera el otro les va a tirar monedas, que son monedas de oro, y ellos van a tener una ganancia. Tío Donald ha tenido siempre complejo de rey, dice uno de los patitos, pero ahora nos conviene. Nos conviene. La conveniencia como parámetro de la relación. Los niños en esta relación se manejan, dicen Dorfman y Matelar, como adultos. Los patitos no son, en realidad, niños, tienen la forma de niños, dicen ellos, pero todas sus conductas, sus decisiones, sus marcos valorativos son propios de los adultos. No hay niños en las historietas, porque los que aparecen como chiquitos, los patitos, en realidad funcionan como adultos. Así que la pregunta que uno podría hacerse es, y se hacen ellos, ¿y dónde están los niños en las historietas de Disney? Pregunta que se hacen Dorfman y Matelar, ¿de dónde están los niños? Esa era una canción de Maná, ¿no? Qué feo que sonó. ¿Dónde están los niños en este mundo de Disney? Bueno, van a ver cómo esto en realidad se articula con el objetivo del tipo de crítica que ellos quieren hacer. Hay otra cosa que ellos dicen que salta a la vista en la lectura de las historietas de Disney, y es la cantidad de pueblos salvajes que aparecen. O sea, típicamente un porcentaje importante de las historietas
de este paquete de historietas. En el libro hay un anexo en el cual ellos hacen el listado de todas las historietas que analizaron, de Disneylandia, Tío Rico, Fantasías y Tribilín, que eran los títulos de las revistas de historietas de Disney, y son más o menos unas 50, 60 ejemplares. Cada una tenía 3, 4, 5 historietas, así que estamos hablando de tal vez unas 200 historietas diferentes. Bueno, y en ese conjunto, historietas clásicas de comienzos de los años 70, fines de los 60, comienzos de los 70, con las cuales yo me puedo sentir identificado porque son las que yo leía cuando era pibe, es bastante común que los personajes, los protagonistas, el Pato Donald, los patitos, el tío Rico, Mickey, arranquen la historia en la ciudad, pero por distintos avatares deban desplazarse y tener una aventura. En esa aventura, que es en algún lugar de lo que podríamos llamar el tercer mundo, aunque nunca es por supuesto denominado así, se encuentran con salvajes de distinto tipo. Los salvajes tienen como características ser primitivos, ser ingenuos, ser cándidos, ser desorganizados. Bueno, todas estas historietas son ejemplos tomados del libro que ellos analizan. Fíjense, o sea, una especie de jeque árabe o algo así, por el tipo de ropa, de turbante, que es una persona, un ser tiránico y que los tiene sojuzgados, los toma prisioneros cuando ellos llegan al lugar. Sin embargo, queda deslumbrado porque ellos tienen una pipa para hacer pompa de jabón. Y con eso les devuelve la libertad, y no solo les da la libertad, sino que, como vemos arriba, les dan un montón. Dice: los aztecas nadan a liberar a nuestros amigos, y al lado le llevan unos canastos y le dicen: en Navidad volveremos a cargarle el barco con materia amarilla. Y se ve que son lingotes de oro. Los primitivos, los salvajes, tienen riquezas, pero no le pueden dar valor a esas riquezas porque no saben que lo son, no saben qué hacer con ellas. Lo único que pueden hacer es dársela a los patos civilizados. Los salvajes vienen a ser, en el contexto de estas historietas, los verdaderos niños. Son ingenuos, son desorganizados, son inmaduros, no le dan valor a las cosas valiosas. Los verdaderos niños de este conjunto de historietas son los que aparecen como salvajes. Bien, ahora, los salvajes están en lugares más o menos precisos, caracterizados por su vestimenta y por la arquitectura que tienen, y son evidentemente lugares del tercer mundo, es decir, algunos aparecen como árabes, otros aparecen como orientales, otros aparecen como integrantes de tribus africanas, perdón. O sea, son el estereotipo de cada uno de esos lugares que uno puede reconocer. Es decir, los pueblos salvajes deben ser tratados como niños. Y esa relación, tratar al pueblo salvaje o no civilizado como si fuera un niño, que el vínculo entre dos países sea como el vínculo entre un adulto y un niño, es la definición de la relación colonial. La relación que la metrópoli o el imperio tiene con la colonia es una relación equivalente a la que tiene un adulto con un niño. Los subdesarrollados son incapaces de construir su propio futuro. No pueden darse cuenta de las riquezas que tienen. Y esto, por lo tanto, justifica en todo el discurso de las historietas de Disney lo que luego va a ser la experiencia de las personas como habitantes
de países neocolonizados. ¿Cómo, perdón? Pensé que alguien estaba haciendo una pregunta. Los subdesarrollados son incapaces de construir un futuro, no se dan cuenta de sus riquezas y por lo tanto tienen que venir de afuera, tienen que venir de las potencias coloniales a civilizarlos. El mismo mecanismo que aparecía en Babar es el mecanismo que aparece de una forma un poco más sofisticada en las historietas de Disney. O sea, los que aparecen como salvajes en realidad son los subdesarrollados. O sea, somos nosotros, los habitantes de los países del tercer mundo. Bueno, ¿cómo se muestra el conflicto social en las historietas de Disney? Lejos de ser un ámbito totalmente alejado de la realidad social, este discurso que plantearía que, bueno, que son cosas destinadas a los niños son puros e ingenuos y por lo tanto no tendrían nada que ver con los conflictos de la política y la sociedad. Sin embargo, Dorfman y Matelar lo que muestran es que estas historietas están llenas de conflictividad social. O sea, permanentemente dialogan con los acontecimientos que pasan en la sociedad contemporánea. Solo que lo hacen de una manera bastante particular. Y apelan a estas dos estrategias que Matelar ya había adelantado en el texto que ustedes leyeron. La dilución y la recuperación. La dilución es cuando el conflicto o lo que cuestiona el orden de cosas existentes es trivializado y banalizado de forma tal que le saca todo contenido. Fíjense esta historieta. No sé por qué razón Donald tiene un kiosquito de limonada y tiene que sacarse encima la limonada. Y justo acierta pasar por al frente del kiosquito una manifestación hippie. Tienen barbas largas, pelo largo y carteles que dicen paz y amor. Una manifestación hippie. ¿Qué es lo que ve Donald? Un grupo sediento. Dice, ahí va un grupo sediento. Gente! Tiren sus estandartes y tomen limonada gratis. Y basta que diga eso y esa manifestación hippie por la paz y el amor se convierte en una horda desaforada que lo que busca es 10 limonadas, me llevaré otra para el camino. Mientras al lado están los cortapalos, que son pequeños soldaditos, como si fueran Boy Scouts, de los que forman parte los patitos, y están todos ordenaditos tomando sus vasitos de limonada. Entonces el conflicto es visto, pero es totalmente diluido. O sea, se habla de los hippies, pero se habla de una manera que le quita toda legitimidad a ese conflicto. Bueno, es peor el caso de la estrategia de recuperación. La recuperación es cuando el conflicto o la oposición se toman como tal, pero para reclamar la intervención del poder en términos represivos. En esta historieta hay un revolucionario que está en contra de Patolandia, tira bombas, pero hay un patito que le dice, estás luchando en hora de siesta, es la 1:05, y entonces el revolucionario mira el reloj y dice, queda demostrado en que no se puede confiar en los relojes del paraíso de los trabajadores. El paraíso de los trabajadores era la forma en la que se refería a la Unión Soviética. Entonces, está haciendo un mensaje explícitamente anticomunista en el medio de la Guerra Fría y refiriéndose a un contexto muy particular que es el de la Guerra de Vietnam. El patito que le señala que es la hora de la siesta tiene un sombrero típico del sudeste de Asia. ¿Sabes? Está ahí. Bueno,
Luego se revela que el patito ese es un príncipe, el príncipe encantador. El revolucionario dice, mátenlo, no dejen que estropee mi revolución. No es la revolución del pueblo, es simplemente lo que busca por su propio anhelo narcisista. Bueno, los patos lo derriban, te estropearemos a ti, qué sé yo, y sus mismos soldados se le dan vuelta diciéndole, ¿para qué queremos seguir? ¿Para que sigan estas tontas revoluciones? No, le dice el otro soldado, creemos que es mucho mejor que haya un rey en Inestablestán, como en los buenos tiempos. El país se llama Inestablestán. Bueno, eh, Camboya tenía al lado de Vietnam un príncipe que tenía este mismo tipo de figura. Eran países que tenían monarquías, Vietnam también. Tanto los uniformes como los sombreros refieren a lo que se podía ver en los noticieros como informaciones de Vietnam. O sea, está hablando de la guerra de Vietnam. Y está hablando de la guerra de Vietnam para apoyar explícitamente a las fuerzas, en este caso norteamericanas, que intervenían asociadas con un sector de Vietnam del Sur en contra de la revolución que estaba llevada adelante por Vietnam del Norte. No hay mucha magia, es decir, es recontra explícito. Está hablando de eso y se lo está dando a los chicos para que lo lean y para que entiendan desde la perspectiva de Disney cómo es el mundo. No solo lo que se dice del niño se piensa del buen salvaje y lo que se piensa del buen salvaje se piensa del subdesarrollado, y esta la no es definitiva, lo que se piensa, dice y disfraza de todos ellos tiene en realidad un solo protagonista verdadero y ese protagonista es el proletariado. De lo que se está hablando, dicen ellos, es de la posibilidad de una revolución y de la necesidad de que las fuerzas del orden la eviten. Bueno, eh, esta, esta, este libro fue, como yo les decía, muy discutido. Hubo editoriales de medios de comunicación que se le dedicaron en contra. Pero, por otro lado, sirvió para, bueno, para agitar la discusión, para mostrar que no hay ningún mensaje que sea inocente y para articularse con la discusión eh, anexa a esta, que es la que se da en torno a eh, qué posibilidades hay de mensajes que utilicen este tipo de géneros discursivos, pero que tengan otro contenido ideológico. Ahí se dio una experiencia bastante interesante, pero bueno, como la experiencia del gobierno de la Unidad Popular fue muy breve, también esa experiencia fue trunca, pero hubo una editorial, la editorial Kimantú, que era una editorial que originalmente tenía otro nombre, y era una editorial popular que tenía un conjunto de revistas, algo parecido a lo que era acá la editorial Columba, que no sé si sigue existiendo, pero Editorial Columba era una editorial argentina que publicaba historietas no tan dirigidas a niños, sino más bien a público juvenil o adulto, que tenía mucha tirada en la década del 70 y del 80. Ahora, no, si uno va a un kiosco puede encontrar alguna reedición de esas. Creo que estaban sacando una colección de un personaje icónico de esas historietas que es Nippur de Lagash. Bueno, entonces, esta era una editorial que producía historietas chilenas y por una cuestión que no viene al caso de tratar mucho, son un conflicto empresarial, ya el gobierno anterior al de Allende la había estatizado. ¿Por qué? Bueno, no había quebrado, lo que sea, para no dejar a los trabajadores en la calle la habían estatizado.
cuando Allende llega al poder, hay una decisión de un grupo de convertir eso en una usina de otro tipo de contenido ideológico. Y eso va a ser una experiencia bastante interesante, es decir, van a convertir héroes que funcionaban en la lógica de las historietas norteamericanas, había uno que era muy parecido al Llanero Solitario, por ejemplo, lo van a transformar en un héroe revolucionario articulado con luchas proletarias y luchas de campesinos. Eh, Hay una discusión interesante ahí, o sea, porque los géneros discursivos, los géneros periodísticos y los géneros de la cultura de masas tienen un origen particular y están muy, muy atravesados por sus condiciones de origen y sus condiciones de funcionamiento que están asociados a dispositivos económicos particulares. O sea, el periodismo tal como lo conocemos, eh, la televisión tal como la conocemos, son formatos asociados a la economía de mercado. Y la discusión es si un tipo de proyecto político ideológico podría tener un contenido diferente. Más cercano a nosotros y más conocido por ustedes, Samba es una recuperación de esta misma discusión. O sea, cómo se puede tener un dibujito animado que tenga aventuras, que esté destinado a los chicos, pero que tenga un contenido diferente. En el caso de Samba, no es tanto un contenido ideológico social, sino más bien un contenido en términos de visión de la historia. Tal vez ahí sea un poquito más sencillo. Pero es la discusión. Se puede hacer algo que sea entretenido, que sea divertido, que se pueda disfrutar, pero que además sirva como producto de conciencia. Bueno, no es una cosa que tenga una respuesta simple, pero sin duda es una discusión sumamente importante.